Rusia fragmenta la unidad de la Unión Europea. Países como Portugal, España, Grecia, Italia y otros rechazaron reducir su consumo de gas. Se enfrentan principalmente el norte con el sur, los llaman cerdos. Hace unos días Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunció elocuentemente a los cuatro vientos un plan para los países miembros, para reducir su consumo de gas en un 15%, presuntamente como medida en respuesta a un supuesto chantaje que Rusia estaría realizando contra el bloque europeo. Escuchemos sus declaraciones. Rusia nos está chantajeando. Rusia está usando la energía como arma. Por eso, Europa tendrá que estar preparada ante cortes de gas ruso, sean parciales o totales. Tenemos dos objetivos. Primero, que cada Estado miembro reduzca el consumo de gas. Y segundo, crear una red de seguridad para todos los Estados miembros. Viendo la Unión Europea hoy, estoy segura de que permaneciendo unidos podremos superar esta crisis energética provocada por Rusia. Lo cierto es que fue la Unión Europea quien comenzó a sancionar a Rusia, aplicando diversos paquetes de sanciones contra el Kremlin, utilizando como arma la economía. Inclusive en el séptimo paquete anunciado hace unas horas, sancionó el oro ruso. Sin embargo, para desgracia del bloque europeo, las sanciones por su efecto boomerang vienen debilitando la economía de la Unión Europea, inclusive devaluando su propia moneda. La bofetada a von der Leyen y su plan de reducción de gas fue dada por varios países, que se rehusaron a reducir su consumo proveniente de Rusia. La escasez de gas derrumba la solidaridad europea, los países del sur rechazan recortar el consumo. La propuesta de Bruselas de reducir el consumo de gas ante una posible escasez del suministro en invierno se ha topado con la oposición frontal del sur de Europa. España, Portugal, Grecia e incluso Italia rechazan esta medida, que se discutirá la semana que viene, en la reunión de ministros de energía del bloque europeo. La Comisión Europea ha planteado que todos los Estados miembros reduzcan un 15% de su consumo de gas, entre el 1 de agosto y el 31 de marzo del año que viene, sin importar su grado de dependencia en el gas ruso. Transcurrido este periodo, si no se ha cumplido el objetivo de manera voluntaria, la petición se traducirá en obligación. El Ejecutivo comunitario alude al principio de solidaridad, pero los países del sur del continente, a los que bautizaron con el acrónimo despectivo PINS, que significa cerdos, cuando estalló la crisis de 2008, se han aliado para que esta medida no salga adelante. Teresa Rivera, en una velada burla a Alemania, el país europeo con mayor dependencia al gas ruso, señaló: a diferencia de otros países, los españoles no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista energético, afirmó esta semana la ministra para la Transición Ecológica. El secretario de Energía de Portugal, João Galamba, también señaló: no podemos asumir un sacrificio desproporcionado sobre el que ni siquiera se nos ha pedido una opinión previa, ha asegurado. Mientras, el portavoz del gobierno griego, Yannis Ikonomou, mostró también este jueves el rechazo de su ejecutivo al plan de la Comisión, y destacó que Grecia ha hecho otras propuestas, que aspiran a imponer reglas en los precios del gas natural a escala europea, y también a avanzar hacia su almacenamiento conjunto. En el caso de Italia, aunque el ministro en funciones de Transición Ecológica, Roberto Cingolani, no se ha pronunciado de manera oficial sobre el tema, en medio de la crisis política que vive su país. Pero el periódico Euronews asegura que hay preocupación en el Ejecutivo italiano por la obligatoriedad de la medida, y su intención es pedir flexibilidad por sectores. Aseguró este diario que establecer un porcentaje de reducción igual para todos supondrá, paradójicamente, una carga más pesada para los países más virtuosos, los que han avanzado más en términos de eficiencia energética y en reducción de consumo de gas, manifestaron. El ministro alemán de Energía, Robert Habeck, replicó ayer: en Europa debemos ahorrar gas, y eso significa que incluso los países que no se ven directamente afectados por el corte de suministro desde Rusia, deben ayudar a otros países. De lo contrario, no hay solidaridad europea, señaló. Bruselas se ha visto presionada para encontrar formas de contrarrestar las graves perturbaciones económicas en todo el bloque, en caso de que Moscú siga recortando el suministro de energía. Pero, a medida que se acerca el invierno, la petición a los Estados miembros de que reduzcan el consumo de gas en un 15% supone una primera prueba del Frente Unido de la Unión Europea frente a Rusia. Hungría también se opone. La semana pasada Hungría declaró la emergencia energética y prohibió las exportaciones a otros estados de la Unión Europea.
Según informa Financial Times, el Instituto Stazad B, un grupo de reflexión vinculado al partido gobernante Fidesz de Budapest, afirmó el jueves que la última propuesta de Bruselas vulneraba los derechos fundamentales de la Unión Europea. El mismo día, el ministro de Asuntos Exteriores del país húngaro, Péter Szijjártó, se reunió en Moscú con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, para pedirle más suministros de gas. Szijjártó señaló: la Comisión Europea, que ataca a Hungría con acusaciones infundadas sobre el Estado de Derecho, presentó un plan que ignora la legislación de la Unión Europea, que vulnera los derechos fundamentales, así como la soberanía individual y nacional, afirmó. París no ha manifestado públicamente su oposición al plan, aunque la ministra de Energía, Agnès Pannier-Runacher, dijo el miércoles que debemos anticiparnos y coordinar nuestras acciones antes de fijar objetivos iguales para todos. Señaló: la solidaridad está en peligro porque los Estados miembros ya han dicho que no están de acuerdo con los objetivos, aseguró a Financial Times Phú Cevin Nguyen, investigador del Centro de Energía Jacques Delors. Señaló que va a haber un coste económico y si todos los Estados miembros actúan por su cuenta, costará más que una solución en conjunto. Si la industria alemana se hunde, por ejemplo, toda la economía de la Unión Europea caerá en general, ha advertido. Según las normas de la Unión Europea, la propuesta de la Comisión debe ser aprobada por el 55% de los países de la Unión Europea, pero hay muchas dudas acerca de su aprobación. La oposición a la reducción del consumo de gas provino primordialmente de los países del sur de Europa. Estos países, bautizados como PINCs o cerdos, piden que los recortes de gas sean diferenciados en cada país, pero Bruselas quiere aplicar la medida a todos los países de forma idéntica, argumentando que, en estos momentos complicados, la solidaridad debe ser aún más fuerte en Europa. Desde gobiernos como el español se replica que esa solidaridad es indispensable, pero que hay fórmulas solidarias alternativas a un sacrificio lineal entre estados. La vicepresidenta del Ejecutivo, Teresa Rivera, protestó oficialmente por limitar la iniciativa a un recorte de uso de gas igual entre países. Entendemos perfectamente que hay que ser solidarios cuando un Estado miembro lo pasa mal, y cuando hay muchos pasándolo mal, pero para ser eficaces en la respuesta hay que plantear bien las cosas, sentenció. Pero mientras las autoridades europeas se preparan para un debate que es complejo y está lleno de matices, el otro debate, el de las redes sociales, comienza a agitarse con este asunto. De hecho, abundan los recordatorios sobre los momentos en que Alemania se burlaba de los países del sur apodándolos pigs o cerdos, dada su necesidad de ayudas durante la crisis económica de 2008. Pigs, la burla a los países del sur. Pigs significa cerdos en inglés. Durante muchos años así apodó el norte al sur de Europa haciendo un juego de palabras con las iniciales en inglés de Portugal, Italia, Grecia y España. Era una expresión muy utilizada por determinados medios de comunicación del norte de Europa durante la crisis económica, cuando el sur necesitaba rescates, préstamos y ayuda financiera para superar el bache de la anterior crisis que, ahora, se recupera con fuerza en Internet. De hecho, son muchos los ejemplos de tiras cómicas en las que se representaba a España, Portugal, Grecia e Italia como cerdos que comían gracias al alimento alemán, como animales que se aprovechaban de los países más ricos, o como gorrinos que necesitaban disciplina. Junto a estas burlas, llegó una enorme estigmatización hacia el frente del sur. Los países más bollantes en esa época acusaban a estos de haber vivido por encima de sus posibilidades antes de la crisis, por lo que se les consideraba culpables de su mala trayectoria económica. Alemania lo resumió diciendo que España no había hecho sus deberes. Aunque hubo acusaciones más duras. Jeroen Dijsselbloem, exministro de Finanzas de los Países Bajos, directamente acusó a los países del sur de vividores y mujeriegos. Los países del sur no pueden gastar en alcohol y mujeres y después pedir ayuda, dijo. Eso acabó traduciéndose en que calara el estereotipo de que las personas del sur de Europa eran vagas, impuntuales e indisciplinadas. Y así se le representaba en varias portadas de la época que se hicieron célebres, como vagos que vivían tumbados al sol mientras en el norte trabajaban. Tal como se puede ver en las siguientes imágenes. Esa es una de las espinas clavadas en los países del sur y que aún hoy siguen saliendo a colación. A diferencia de otros países, los españoles no hemos vivido por encima de nuestras posibilidades desde el punto de vista energético, ha resumido la ministra Rivera, haciendo una referencia al trato que recibió España durante la crisis. También son muchos los que han recordado en las redes sociales cómo hace unos años Bruselas, a diferencia de lo que ha hecho con los fondos Next Generation, por la pandemia,
Ofrecía ayudas a los países del sur a cambio de drásticos recortes en sanidad, educación, en empleo público o en pensiones, lo que llevó a una situación aún más precaria en el país, especialmente en el área social. Además, Bruselas se reservaba el derecho de vigilar la economía española y de retirar las ayudas si España, entre comillas, no hacía sus deberes e incumplía el mandato económico de Europa. Ahora, son muchos los que piden que España haga lo mismo, que imponga unas duras condiciones a los países más dependientes del gas de Putin para obtener las ayudas y que, si incumplen el trato, se retiren. Otros, incluso se niegan a cualquier tipo de solidaridad y les recomiendan que se compren mantas. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.